Ávila, boxeador, perdón, vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y hoy es parte de la comisión permanente, por eso lo vimos el otro día echarse unos rounds de sombra, porque su rival pues no era tampoco de gran tamaño, sí era de tamaño grande, pero no de gran tamaño pugilístico, en el chacalódromo del Senado, ahí donde los reporteros sacan los banquetazos noticiosos, pero él estuvo ahí. ¿Cómo te fue en la pelea? Acabaron. Pepe, me da Bienvenido. mucho gusto verte. Fíjate que yo empezaré por... Carlos Gutiérrez Mancilla, ¿verdad? Se te fue a la yugular. Empezaré por ser muy serio con este tema. Me parece que normalizar la violencia como instrumento del quehacer político es algo que puede llegar a consecuencias muy graves. Los principales genocidios en el mundo, las guerras civiles, ¿no? Empezaron con la normalización de la violencia en la herramienta y en la función noble de la política. ¿Qué pasó? Bien sencillo. Hice señalamientos importantes en contra de Alito Moreno. Mencioné que había 5 carpetas de investigación que presumían el desvío de 83.5 millones de pesos. Di a conocer una lista de inmuebles y de propiedades que forman parte de un ecosistema inmobiliario que asume terrenos que están subvaluados, que se compraron a 7 centavos el metro cuadrado, por cientos de miles en playas de Campeche, entre varios, por más de 500 millones de pesos. Y al parecer a alguien hice enojar mucho, pero mucho, ¿no? Y entonces, cuando voy saliendo, yo después de dar un posicionamiento político, porque yo, cuando le entro a este tipo de posicionamientos, trato de ser siempre una persona de datos y de ser una persona respetuosa, dura, pero respetuosa, en el debate político. Cuando salgo, me lo encuentro ingenuamente, todavía le tiendo la mano y lo que recibo es un golpe en el hombro, ¿no? Como se puede observar. No, ahí ya está avanzado el pleito. No. Sí. Ponte en principio. Eres el vocero del narco, cabrón. Vocero del narco, te dijo. Imagínate, ¿no? Porque dice que el narco, el gobierno, es eso. Quítate, cabrón. Está un director de la orquesta que no tiene nada que hacer, ¿verdad? Fíjate que Ricardo Martínez, que curiosamente yo lo acababa de conocer en ese momento, ¿sí? Y me estaba regalando un libro que escribió él, que ciertamente habla de los enormes abusos que provocó la violencia en otros países y en el contexto de una guerra de otros países. Afortunadamente, y lo digo afortunadamente, él estaba ahí, porque con mucha paciencia, siendo un hombre discapacitado, tenía un bastón, se puso entre Mancilla y un servidor. Mancilla empezaba a empujar, me agarró del cuello, como también se puede observar, ¿no? Y yo entendí que él iba por un tema de violencia. Él iba por una agresión mía, él iba por un muy mal comentario mío, ¿no? Y lo que sí me llamó la atención, y debo de decirlo con todo respeto, Pepe, es bien curioso. Fíjate lo que lograron. Lograron que no se hablara de la nota importante que era las propiedades que estaba yo denunciando a Alito Moreno. La gente habló de esto. Pero lo que más me preocupó es la normalización que en varios medios de comunicación se hizo de este tema. Alito Moreno en entrevistas decía, si yo hubiera estado, lo hubiera golpeado, ¿no? Imagínate tú, ¿no? El tema. Y muchos periodistas que le celebraban... Tú me dijiste, no soy Noroña, ¿verdad? Sí, se lo comenté. Ellos fueron... Alito se le fue a las manos a Noroña, ¿te acuerdas? En aquella sesión del Senado. Sí. Y luego el que intervino fue Carlos Gutiérrez Mancilla, sí, que también le dio sus empujadas a... Y tú le dijiste, yo no soy Gerardo Fernández. Bueno, lo que pasa es que Gerardo tuvo mucho temple al haber recibido un golpe y haber decidido no confrontar a este porro. Se dio la vuelta y con el temple, que es una de las virtudes cardinales más importantes, la templanza, ¿no? Siguió adelante, ¿no? Entonces yo verdaderamente, en ese momento él empezó a meterse en un terreno personal, ¿no? Me parece que la línea de uno entrar en temas de la familia, de los ataques personales, es una línea que no debe cruzarse nunca, ¿no? Y habla nada más de la poca ética de este personaje. Entonces en algún momento le dije, oye, yo no soy Noroña, pero por el tema de, seguramente, si sigues adelante con este tipo de agresiones o si me llegas a golpear, claro, no tendré la templanza que tuvo Gerardo de haber cedido y no haber llegado a un conato de violencia mayor. Bueno, ya pasamos el tema a otra cosa, Arturo Ávila, si te parece. El tema obligado es Andy.
Sí. El tema obligado es Andy, no me digas que no. ¿Está siendo protegido por No. la presidenta de la República porque es el hijo de su mentor político? No, a ver. ¿Sí o no? No, a ver, primero, yo te diría, la narrativa que se está tratando de instalar me parece muy lamentable. Sobre todo en un Viene país... de la derecha, dirás. No, sobre todo en un país en donde aproximadamente 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos no tienen visa. Es decir, hay más de 130 millones de mexicanas y mexicanos. Si este año, por ejemplo, de acuerdo a datos que da la embajada, se aprobaron alrededor de 180,000 visas, menos las que cancelan, pues evidentemente estamos hablando de que un aproximado entre 10 y 15 millones de mexicanas y mexicanos tienen alguna de las más de 185 tipos de visas, si no me equivoco, ¿no? Entonces, cuando yo escucho que el debate se concentra en tratar de acusar a un mexicano, ¿no?, de tener o no tener visa, como si la visa fuera una carta de buena conducta o una acusación, me parece que es un despropósito, sobre todo cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que canceló 175,000 visas el año pasado, y eso no quiere decir que estas personas sean o delincuentes o otra cosa. Ahora, hay que dejarlo claro, es facultad del gobierno de Estados Unidos, claro, soberana, decidir a quién le dan visa. Y también, de acuerdo a lo que establece la propia... Dice que no es un derecho, es un privilegio. No solamente eso. Que otorga el gobierno de los Estados Unidos. Pero, a ver, no nos hubiéramos enterado de nada. Es un instrumento. Aquí hay cola larga, ¿no? Si no escribe la famosa carta pendenciera, donde se nota la mano de su mentor, de su gestor, nadie se hubiera enterado. ¿Cómo se atreve? A ver, honradamente, Arturo Ávila, dime por favor a los ojos. Ajá. ¿Quién es Andrés Manuel López Beltrán para escribirle una carta al presidente de los Estados Unidos ordenándole o exigiéndole o pidiéndole o suplicándole el despido de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, número 2 en la política estadounidense, es como el secretario de Gobernación, casi, y el que fue embajador de Estados Unidos en México, Christopher Lando? Es como para, no sé si para reír o para llorar. Es que, a ver, reitero, esa decisión es una decisión personalísima de quien decidió mandar esa carta. Mi tema es, me parece que ese ¿Pero no es quién es él? Tú no lo harías, hombre, te quitan la visa y... Ese no es el debate. Me parece que el debate... No fíjate, desvíes, sí es el debate. No es el debate. Fíjate, es ¿Cómo muy lo han interesante. hecho de cardíaca, de tos, de jamón? Hay una persona a la que yo le tengo mucho aprecio y escribió en el Reforma, Vanessa Romero, para ser muy concreto, una columna que me parece muy interesante. Y en esta columna lo que dice es, el tema de las visas son tiros de precisión, ¿no? Porque lo que se hace cuando se cancela una visa, sobre todo a una figura pública o una figura política, no requiere de una investigación, no requiere de una acusación, no requiere de absolutamente nada, pero sucede como cuando avientas una piedra a un lago, ¿no? Se generan ciertas ondas que dan, sin duda, ¿no?, a suponer muchas cosas. Y me parece que sí, el PAN y el PRI han venido utilizando recurrentemente el tema de las visas para tratar de construir una narrativa de desconfianza, de delitos. Y ese me parece que es el tema más relevante. Esto lo provocó, ¿no?, Andy, directamente. No, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de visas de gobernadores de Morena? Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de que a quién le quitan visas, a quién no le quitan visas? Bueno, hay 15 gobernadores del PRI, más uno del PAN, a los que les han quitado la visa y que están vinculados directamente con el crimen organizado. Está la gobernadora de Baja California. Y hay además... No me digas que no le quitaron la visa de Tamaulipas, si no se la quitaron y hay además cerca de 50,000, 60,000, 70,000 personas a las que les han quitado la visa, ¿no?, por cuestiones que son de carácter administrativo. Hay algo que me parece importante y te dejo este dato. Pero ¿por qué salen a defender y decir que se trata de injerencismo en un asunto de soberanía? A ver, reitero. A ver, ¿dónde está la soberanía, por favor? Reitero, me parece muy relevante poner sobre la mesa cómo este tema de las visas ha sido utilizado por un sector muy específico, que yo lo puedo denominar como oposición o derecha, ¿no?, para tratar de golpear a nuestro movimiento. El tema me parece y ahora son víctimas. No es que sea un tema de víctimas, pero me parece que en la agenda pública de una gente que está allá afuera, a ver,
habiéndote dicho que 9 de cada 10 mexicanos no tienen visa, ¿tú crees que el señor que nos escucha ahorita en el pecero, que viene de trabajar, de veras le tiene muy preocupado esta situación? O a la señora que acaba de salir de una planta de obrera, ¿no? O a la persona que quizás está ahorita trabajando como enfermera. Yo creo que sí le importa, ¿Sabes fíjate. qué les Yo importa? creo que sí le importa. Te voy a decir que les Porque importa. López Obrador te voy vino a engañar. Te voy a decir Vino que les a importa. purificar Te a la voy a nación decir y que le les empinó en el Te voy a delito. decir que les Por importa a ellos. favor. A ellos les importa No, que su hombre. abuelo o su abuelo hoy reciben una pensión universal que antes se robaban. No, eso dice A ellos Morena les porque importa le que gana su hija, clientela y que votos. su hija Eso hoy está dice. en Jóvenes No. Construyendo el Futuro Y eso está viene incorporando la desde actividad Fox, productiva. además. Hoy, ¿no? La gente que está ahí les importa que afortunadamente una gente con discapacidad cercana tiene un apoyo también. Que 2 billones de pesos no se los si roban nadie ya lo como dice. se los robaban en No, el pasado. no. Que el esposo Ahora que se lo está, roba Andy, que el hombre. esposo que está en una línea de producción la ha incrementado como no había incrementado el poder adquisitivo desde 1978. Esas son las cosas que importan y que lamentablemente cómo no, han volteado a ver no, ahora los sí, de la ahora sí. oposición, La los tiraste comentócratas, la tiraste a la y tribuna. por eso traen la brújula Yo te puse el balón perdida. para chutar a gol y tú la mandaste Por a la eso tribuna. traen la brújula perdida, porque no, No, se han hombre. dado cuenta de cómo No, el pueblo no, de no. México está contento y no hay divorcio. ¿Tú crees con que bueno, esos ojalá- 9 de cada 10 van a salir a defender a Andy, como dice Noroña, que pero van a retó salir, a pero van Donald a, Trump? pero van a salir a Atrévanse defender tocar a lo AMLO que hemos y va a haber van a revuelta en salir a México. defender el salario mínimo que hemos incrementado nosotros. No, Van a salir y no hay a defender medicamentos y en las eso se pensiones. ¿Es gasta. cierto? Si hoy viste la mañanera que me parece que la pasaron y no la vieron, No, ¿cómo ha no? incrementado en un 60%. Sí, pero 60%. ¿a quién le importa ese dato ahorita Ah, cuando está en medio Andy? cuando Lo que no- están haciendo ustedes cuando es no- cajas, cuando no jugar a les las cajas conviene, chinas. Cuando no les Claro, conviene, entonces sa- hablemos de otra cosa. Y no contestaste lo de la soberanía. Yo ¿Qué te- tiene que yo- ver Andy yo López Beltrán con la reitero, soberanía nacional? No, a ver, lo que te estoy diciendo es... No, contéstame, por no, favor. No, pues es que me quieres Claro. llevar a donde tú me quieres No, llevar. no, ay, Reitero, bueno, pues, ¿no? estás Porque en el ustedes noticiero. quieren estar hablando de las visas, pero ¿por qué Pues, no hablamos, por ¿a ejemplo, qué tiene de que lo ver con la pasó ahorita soberanía? con Omar García Harfuch? A ver, Bueno, ya ¿cómo vámonos, se les ya cayó? vámonos. ¿Cómo se les cayó el teatrito ahora que el director de la DEA ha dicho que tiene un socio que da resultados sin precedente, como lo es el ¿No gobierno está marcando de México? una distancia ¿No con me los... parece ¿Y importante? por qué Con los hace que un sí año? cooperan? Porque hace un año no fue García Harfuch. Ah, porque mucha gente en el Zócalo. No, me parece- Y ahora sí lo mandaron. Me parece que cuando Con hablamos zapatos de ballet para que no haga resultados, ruido. disminución del fentanilo, de las muertes de fentanilo, datos Sí. de CBP 35%. Ya. Disminución de incautaciones en frontera 50%. Sí, Flujo claro. marítimo de drogas, disminución Bueno, estás- 95%. estás Esa en- es la realidad y esos Qué son bueno, los qué datos bueno, fuertes, enhorabuena, qué los bueno. datos que no les gustan. Y Andy no importa. No, eso. Reitero, Es un circo. Es un tema, bueno, pues el tema lo están poniendo ustedes sobre Sí, la claro. mesa. Nosotros, habiendo tantas Nosotros, cosas que informar, claro, sí, habiendo por supuesto. tantas cosas Tu positivas pelea, por que ejemplo, el informar. otro día en el Pues Senado. no, al contrario, yo hubiera dicho, en vez de la pelea, hubiera dicho, ¿cómo es posible que tengamos diputados porriles, ¿no? Que les permitamos normalizar la violencia? Ese es el tema. Fíjate qué curioso, varios medios de comunicación reportaban la pelea de los diputados. ¿La pelea? Yo iba saliendo, yo saludé, tendí la No, no mano fue pelea. y una persona me agredió. Bueno. Eso es lo que pasó. La dejamos esta Oye, vez. por cierto, ¿Qué? ya lo tienen que aguantar en el INE. Estaba viendo ahorita que lo mandaron como representante del INE y ya les armó un escándalo porril también por allá. ¿Quién, perdón? Este joven Mancilla, el porro de Alito. Carlos Gutiérrez Mancilla. Ese. Y Alito está en la fila, ¿eh? En la fila para que le corten algunas cosas en Es el que es la cuerpo. historia de él, ¿no? Siempre ha sido un porro también. Gracias. Gracias a ti, querido Pepe. No hay Gracias, pleito, muchas gracias. no hay pleito. Así nos llevamos. El que se ríe se lleva. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.